El pasado mes de mayo, sin darle mucha importancia, casi intentando volar bajo el radar, Microsoft anunció que iba a matar a VBScript a partir de la próxima versión de Windows Server. A lo mejor te piensas que esto no tiene importancia, pero es algo con grandes implicaciones que vamos a analizar a continuación. Quédate que igual te interesan más de lo que piensas. Soy José Manuel Alarcón, fundador de campusmvp.es y ahora te lo cuento. Pero antes no te olvides de suscribirte a nuestro boletín para programadores en campusmvp.es/boletín. Una vez al mes, todo interesante. Arrancamos. Bueno, VBScript, pero ¿esto no es una cosa de hace 30 años? Pues efectivamente, como te conté en el episodio dedicado a la historia de JavaScript, VBScript fue la respuesta en Microsoft en 1996 a este nuevo lenguaje lanzado por Netscape que se iba a comer el mundo de los navegadores. Yo mismo escribí mi primer libro al año siguiente precisamente sobre este lenguaje, así que le tengo un cariño especial. Aunque VBScript no llegó a comerse el mercado de los navegadores, ni mucho menos, ha sido y es un lenguaje muy popular para otras cosas, en concreto para administrar sistemas Windows y para hacer aplicaciones web. Esto es gracias a que Microsoft primero lanzó una característica llamada Windows Scripting Host o WSH que permitía automatizar multitud de cosas en el sistema operativo usando VBScript o la variante de JavaScript de la empresa que se llama JScript, de la que ya te hablé en el otro episodio. Tener esto de serie en el sistema operativo te daba una flexibilidad que no podías conseguir con los archivos .bat de la línea de comandos de toda la vida. Y hasta que apareció PowerShell era la mejor manera de automatizar cosas en Windows, por lo que se hizo realmente muy popular. De hecho, la propia Microsoft tiene miles de scripts de Windows Scripting Host para gestionar todo tipo de productos. Es por todo esto que VBScript viene incluido de serie en Windows desde Windows 98 hace 26 años nada menos, hasta hoy en día. Y seguro que has visto los típicos archivos .vbs y los has utilizado para gestionar algún producto de Microsoft. Pero es que además VBScript encontró otro lugar muy destacado de manera inesperada, el servidor. Microsoft tiene un servidor web y un servidor de aplicaciones llamado Internet Information Server, IIS, y en la misma época, a finales de 1996, crearon una extensión para el servidor llamada ASP, Active Server Pages, o páginas activas del servidor, que es el precursor del ASP.NET que hubo después y del actual, ASP.NET Core. Trataban de competir con PHP y utilizaban exactamente las mismas bibliotecas de VBScript y JScript que el navegador para crear la lógica de las aplicaciones en este caso. Era una tecnología sencilla, muy ligera, con mucho rendimiento y con la que podías crear aplicaciones súper rápido. A mí personalmente me encantaba, a pesar de sus limitaciones comparada con lo que hay hoy en día, y he programado muchísimo con ella. Se crearon millones de sitios web basados en ASP, y aunque parezca cosa del pasado, en realidad se estima que aún hoy en día existen más de 1 millón de sitios web que están utilizando ASP clásico, 1.200.000. Y eso sin contar muchísimos sitios privados como intranets que también lo utilizan. De hecho, te dejo un enlace en la descripción a estos datos y a lo demás que he ido mencionando y que voy a mencionar. Más del 90% de los sitios creados con ASP clásico utilizan VBScript. Estamos hablando de centenares de miles de desarrollos activos creados con esta tecnología que si desapareciera no tendrían alternativa, pues seguramente no compensaría migrarlos ya que no es nada directo, ¿vale? Migrarlo a cualquier cosa. Entonces, como decía, un poco bajo el radar a finales de mayo, Microsoft sacó un artículo en el blog para los profesionales de TI de Windows IT Pro diciendo que iban a deprecar VBScript, es decir, lo iban a marcar como obsoleto. Según ellos, como hay cosas más potentes hoy en día como PowerShell y curiosamente JavaScript, hablan de JavaScript, y son más adecuados para los usos modernos, quieren cargárselo. También insinúan que tiene que ver con la seguridad, ya que hay muchos virus para Windows que se basan en archivos .vbs. Luego ya hablaremos de esto. El plan es el siguiente. Durante la segunda mitad de este año 2024 saldrá la versión 24H2 de Windows 11 y se añadirá la opción de desactivar VBScript desde las características del sistema. Es lo que se conoce como Feature on Demand o FOD. De hecho, Windows tiene un montón de características de ese tipo. Por defecto va a seguir estando activado, así que no cambia nada salvo que queramos. Podemos ir allí y desconectarlo. Vale, hasta 2027 no vuelve a pasar nada. Sobre 2027, VBScript estará deshabilitado por defecto cuando instales un sistema operativo Windows nuevo, por ejemplo, en el futuro Windows Server 2025. Si quieres seguir utilizándolo, tendrás que usar esos ajustes, esas características opcionales y habilitarlo explícitamente a mano. Hasta aquí tampoco es un problema muy grave, ya que una vez activado todo seguirá funcionando con normalidad. El problema viene en la supuesta fase 3, que en algún momento del futuro, que no han especificado, eliminarán la biblioteca vbscript.dll de raíz, por lo que todos los proyectos que dependan de ella dejarán de funcionar y punto.
O esto es lo que han dicho. Por supuesto, esto no es un problema para los scripts del navegador, solamente están soportados por Internet Explorer, que ya no existe hace años, y en la práctica ya han desaparecido, ¿no? Aunque en el post que sacaron hablan de ellos como si todavía los usase alguien, en fin. En el caso de los scripts de administración, que sí que es más problemático, como solución de continuidad solamente te sugieren que migres a PowerShell o a JavaScript, cosa que podría ser factible en este caso, porque suelen ser scripts cortos y muy específicos, ¿no? Pero que sin duda es inviable para los millones de aplicaciones de ASP clásico que están en producción. Y aquí viene el kit de la cuestión. Porque no dicen absolutamente nada del elefante en la cacharrería que de verdad está detrás de todo esto, que es qué va a pasar con ASP clásico tras esta decisión. Aunque el anuncio pasó bastante inadvertido por el sitio en el que lo pusieron, hay decenas de comentarios poniendo el grito en el cielo debido a esta decisión. Dado que la decisión parece haber sido tomada por parte de la gente de sistemas de Microsoft y no por desarrolladores, tiene toda la pinta de que se olvidaron por completo de IIS y ASP. Es más, a pesar de que casi todos los comentarios preguntan por esto mismo y que ya ha pasado casi un mes, ni el autor ni nadie de Microsoft se ha dignado a contestar siquiera. Hay alguien en Redmond que debe de estar pasándolo muy mal en estos momentos. Aunque también es cierto que hay un artículo en la documentación oficial del futuro Windows Server 2025, te dejo el enlace, que habla de todas las características que van a volverse obsoletas en esta nueva versión, y entre ellas está VBScript, o sea que en Windows Server lo han tenido en cuenta. Sin embargo, nadie parece haber pensado el problema este de las webs, o lo que es peor, lo han tenido en cuenta, pero les ha dado igual. Lo cierto es que esto es un problema grave para miles o millones de empresas de todo el mundo que todavía mantienen aplicaciones con esta tecnología. Se utiliza en todo tipo de sectores: transporte, sanidad, banca, la administración pública. Si se la cargan, siendo estable y funcional como es, puede suponer pérdidas millonarias para muchas de estas organizaciones. Y además, realmente, y este yo creo que es el peor problema, es que no hay ningún motivo racional para cargársela. La disculpa de la seguridad es muy endeble. En primer lugar, cualquier antivirus, por malo que sea, es capaz de bloquear los virus .vbs desde hace muchos años, así que ese motivo no se sostiene mucho. El coste de mantenimiento de esta tecnología para Microsoft es una gota de agua en el océano. Hace años que no se toca y que no tiene problemas de seguridad conocidos sin parchear. Probablemente, si aparece un problema, afectará a otras partes de Windows también y no debería costar casi nada arreglarlo para VBScript.dll en concreto. Finalmente, es absolutamente inviable traducir o convertir los millones de sitios web que hay creados con esta tecnología a otra tecnología distinta. Es como si mañana te piden convertir tu aplicación web con cientos de páginas hechas en PHP a .NET o a Node.js. No tiene encaje en modo alguno ni tampoco tendría sentido económico. Está claro que Microsoft no tiene obligación alguna de seguir manteniendo esto, pero al mismo tiempo no hacerlo supondría una rotura de confianza con el ecosistema de los desarrolladores que podría tener mayor impacto incluso que el que tuvo en su día cargarse Silverlight. Y deberían tenerlo muy en cuenta porque podría ser muy grave, ¿no? Finalmente, si millones de sitios desaparecen porque no pueden funcionar, la debacle económica puede ser muy grande también. A ver, mi opinión es que Microsoft va a recapacitar y que la fase 3 no va a llegar nunca. Sí, seguramente en 2027 será una característica desactivada por defecto, pero no pasará de ahí. La activarás y en paz. No creo que nunca lleguen a eliminarlo del todo, del mismo modo que nunca eliminarán, o eso creo yo, Visual Basic o NetFramework 4.8 del sistema operativo. Imagínate que lo hicieran. Sigue habiendo millones de aplicaciones creadas con estas tecnologías que no se podrían utilizar. Nadie ganaría nada y millones de personas tendrían un problema. En el peor de los casos, supongamos que lo eliminan en un hipotético Windows Server 2028, bueno, pues el soporte para Windows Server 2025 es de al menos 10 años, por lo que las aplicaciones de ASP clásico podrían funcionar al menos hasta 2035 o puede que más. Entonces, harían un anuncio claro de la fecha de fin de la tecnología y tendríamos un efecto 2035 en toda regla que habría que ver cómo soluciona. Pero por el medio, y con esta certeza en ciernes, pienso que alguien tendría la motivación económica suficiente como para crear una versión paralela de la tecnología nueva y compatible, que funcionaría seguramente en otros sistemas operativos, sobre todo en Linux. Esto no sería raro, ya lo hizo Oracle en su día y también la Fundación Apache, aunque nunca llegaron a buen término porque no había ese aliciente económico detrás. Pero ahora sí. Y a Microsoft no le conviene que todos estos sistemas dejen Windows Server y se vayan a Linux. Por eso, creo que la sangre no va a llegar al río. Mientras tanto, se acaba de abrir una petición en change.org para que no eliminen nunca VBScript de Windows. Yo no soy muy partidario personalmente de este tipo de acciones porque no suelen servir para nada, más que nada. Pero en este caso la he firmado porque le llegará a los responsables de Microsoft y esperemos que tomen buena nota y recapaciten. Te invito a hacer lo mismo, incluso aunque no uses ASP clásico para nada. Aunque sea de manera indirecta, te podría afectar en el futuro porque es muy gordo. Así que échale un vistazo y, si no te importa, firma la petición. Esperemos que recapaciten y ya te iré contando qué pasa. Un saludo y hasta el siguiente.